Como historiador no pretendo explicar de manera profunda la historia de Colombia. Hola, mi nombre es Awisa Natán. Por ahora solo aspiro de la manera más breve tratar que algunos que se interesen conozcan la verdad. Vamos punto por punto. Primero, ¿cuáles son las verdaderas razones del conflicto interno colombiano? La verdad, ninguna tiene que ver con el hambre, la desigualdad, el analfabetismo, ni mucho menos la lucha de clases. Pero hay muchas otras razones. Por ejemplo, intereses económicos, pugna por tierras, una clase feudal con aspiraciones aristocráticas y de mentalidad terrateniente, corrupción, la expansión imperialista soviética, la expansión imperialista de la corporación internacional, lo que muchos ingenuamente llaman los yanquis, y la principal, la ineptitud del Estado, que es distinto a una clase política que en muchos casos fue brillante, aunque torcida por intereses personales. Pero en ningún caso ha existido una política de guerra real del Estado contra los enemigos del país. Segundo, la pregunta no es cómo hizo las FARC para aguantar ante el ejército más profesional de la región, sino cómo hizo un pueblo humilde y trabajador para soportar la arremetida de un grupo criminal tan despiadado como lo son las FARC y el ELN, a pesar de tener unos gobernantes tan ineptos en unos casos y tan corruptos en otros. Tenemos que entender una cosa: muchos de los políticos colombianos eran comunistas, pero en esa época, antes de 1985, era peligroso decirlo abiertamente por causas de la Guerra Fría. En ese entonces, o se era aliado de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Y aunque Rusia invertía miles de millones en Cuba y Cuba en las guerrillas latinoamericanas, Estados Unidos hacía presencia cercana. Así fue que no hubo voluntad política para extirpar de Colombia el cáncer que venía desde Cuba. Y el éxito bastante sospechoso de la Revolución cubana les daba a los jóvenes filósofos la ilusión de una nueva sociedad al estilo de uno de los más grandes y miserables vagos, que hasta dejó morir su hijo menor de frío por exigirle salir a pedir limosna en invierno antes que él mismo salir a trabajar. ¿De quién estamos hablando? De Carlos Marx. Tercero, muchos no entienden o no quieren ver que la muerte de Gaitán fue planeada desde Cuba con patrocinio soviético. Para eso estaba Fidel Castro en Colombia en la 9ª Conferencia Panamericana, que se veía como una amenaza a las intenciones imperialistas soviéticas en América Latina y había que boicotearla. Y qué mejor que una revuelta a causa del asesinato del mayor líder del pueblo, que salió mucho mejor que lo que esperaba Fidel Castro, pues escaló a niveles nunca planeados y Colombia cayó en el juego con ayuda de muchos políticos colombianos comunistas encubiertos. Cuarto, Manuel Marulanda, un asesino y delincuente profesional, a pesar de ser indultado y puesto a trabajar con el gobierno, nunca se adaptó a la vida civilizada y su ineptitud usando la razón, en lugar de su astucia militar, lo hizo volver al crimen organizado. Quinto, el psicólogo de la Universidad Nacional y escritor Alfredo Molano, que es en realidad un muy mediocre historiador y novelista, entre comillas, que siendo incapaz de mantenerse a sí mismo, optó por el fácil camino de todo buen comunista, vivir de la generosidad ajena. Él logró embaucar a algunos mecenas de la política de corte izquierdista para recibir apoyo del Estado, más una gran cantidad de aportes cubanos para imprimir sus investigaciones a manera de libros y así
llenar de falsedades el cerebro de jóvenes idealistas justicieros. De ese modo comenzó lo que George Soros institucionalizó más tarde con el nombre de la memoria histórica, y de ese modo comenzó a reescribir la verdadera historia colombiana según la versión del imperialismo comunista, tratando de borrar de tajo la realidad histórica. Sexto, muchos no lo saben, pero después de haber perdido Panamá inaugurando el siglo XX por falta de seriedad en los negocios internacionales del gobierno colombiano, mientras nos debatíamos en una ridícula guerra llamada la de los 1000 días, bajo el gobierno de José Manuel Marroquín, tal vez el peor presidente después del comandante Santiago. Bueno, aunque aquí realmente debo hacer una aclaración. Marroquín fue un pésimo presidente colombiano, a diferencia del comandante Santiago, que no fue presidente de Colombia técnicamente hablando, sino más bien un camarada cubano al comando de la invasión comunista a Colombia. En ese aspecto, Santiago está fuera de concurso. Pero bueno, después de haber perdido Panamá, en los años 20 Estados Unidos indemnizó a Colombia con más de 20 millones de dólares, que para la época eran una locura. Esa época se llamó la danza de los millones. ¿Han oído hablar de la Contraloría General de la República? Fue creada como requisito de Estados Unidos para poder entregar ese dinero y evitar que los políticos se lo robaran. Es decir, que a Estados Unidos le tocó ayudarnos a proteger nuestro propio dinero. Quinto, durante la época llamada el periodo de la violencia, las muertes violentas a causa de inclinaciones partidistas eran diarias, pero a diferencia de ahora, en esa época no había una mentalidad narcomafiosa. Los godos y los liberales honestamente creían tener la razón, aunque en realidad ambos estuvieran equivocados. Es totalmente mentiroso, irresponsable y malintencionado decir que los gobiernos conservadores arremetían contra la población. Es una evidencia clara del patrocinio de las FARC, tal vez dirigido por el comandante Santiago, bajo órdenes directas de George Soros y su doctrina de la mentirosa memoria histórica, que lucha en contra de la realidad histórica, la cual se basa en documentos históricos y no en ideas preconcebidas. Es asombroso como hoy en día se da credibilidad a un invento de la memoria histórica en cosas tan evidentes como lo que George Soros inventó y Santos hizo famoso y llamó los falsos positivos. Hay gente que uno pensaría inteligente, que cree que ese ardid publicitario fue real, a pesar de ser contemporáneos a los hechos. Eso es lo que busca la memoria histórica, hacernos creer que lo que nunca existió fue real. Solo Dios puede salvar a Colombia y lo hará, pero únicamente si elegimos mandatarios temerosos de Él. Bendiciones.